Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Es correcto, Daniela. Y lo haremos a través de dos estrategias. A través del diálogo con Ana, una mujer mexicana canadiense que apoya a los trabajadores migrantes temporales en granjas agrícolas en la región de Niágara. Una mujer que hace un trabajo de apoyo en las cosas más simples, pero esas son las que hacen el día a día para los trabajadores y las trabajadoras migrantes temporales. Y segundo, hablaremos de fútbol o soccer, como lo llaman acá. Y es que en Latinoamérica la mejor manera de terminar una jornada de trabajo o reposar el almuerzo para muchos trabajadores es con un partido de fútbol. Ese que dura una semana sumando los 20 minutos de cada día. Esos son nuestros temas de hoy. Así es, y hablaremos de fútbol o soccer porque ya inicia la Copa Mundial y Canadá será un país anfitrión con 13 juegos, 6 en Toronto y 7 en Vancouver. Y como no hay trata con la trata, pues tenemos que hablar de los riesgos que este crimen representa en eventos masivos y cómo prevenirlos. Así es, Alessandra, y como parte de este preámbulo, como es tradición también para nosotros, saludamos a las radios aliadas, porque recordemos que este programa se conecta con otras radios tanto en Canadá como en América Latina, y por eso agradecemos la difusión y el compromiso de las radios y redes que nos acompañan. Así es que agradecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, también a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM en Colombia, a Radio UDG, Radio Guadalajara, Radio Universitaria de Guadalajara, también a Radio Progreso, que nos retransmite en Honduras, y al programa Amanecer Ranchero, que nos retransmite aquí en Canadá. Mencionamos también que este programa se realiza desde hace 4 años y que este es el programa número 43. Iniciaron el Mary Ward Center, SHHA, 1610 AM, instituciones radicadas en Toronto en 2022. Y desde 2023 nos unimos como Diócesis de Montreal en este proyecto que trasciende fronteras, porque si la trata de personas atraviesa fronteras, las estrategias para prevenirla también. Y para prevenir la trata de personas siempre hemos hablado de todas sus formas, profundizando en las que más afectan a Canadá, que son la trata de personas con fines de explotación sexual y la que tiene fines de explotación laboral. Y esta, precisamente, es la razón de nuestra primera conversación, ¿cierto, Daniela? Es verdad, Eva, esa es nuestra primera conversación. Vamos a dar inicio entonces a darle paso a nuestra primera invitada. Ella es Ana Garay. Ella es una mujer mexicana que desde hace 8 años es voluntaria y empezó a apoyar a trabajadores y trabajadoras migrantes mexicanos y mexicanas que vienen a trabajar sobre todo en las granjas agrícolas de Canadá y que ahora está en St. Catharines, está trabajando pues en una granja acompañando a todas las personas que llegan allá cuando lo requieren. Y completa la jornada laboral también como voluntaria ayudando a otros trabajadores de otras granjas que no cuentan con este tipo de apoyo de manera directa. Vamos a escuchar ya qué es lo que ella hace y por qué esto es tan importante. Les invitamos a escuchar esta entrevista que tuvo que ser pregrabada y que, bueno, está como dijo Eva cuando terminó esta entrevista, sopa y seco porque tiene de todo esta entrevista. Adelante, Ana Garay.
Bueno, y aquí tenemos una invitada súper especial, una mujer mexicana que trabaja como support worker, se llama en inglés, apoyando a los trabajadores migrantes temporales que vienen a trabajar en granjas agrícolas en la región de Niágara y San Catharines. Bueno, toda la región de Niágara que incluye San Catharines como la región. Ana, bienvenida. Nos hemos encontrado en diversos espacios. Allá en San Catharines conocemos del trabajo tan valioso que realizas. Muchas gracias por estar acá. De nada, gracias por invitarme. Primero, para explicarle a las personas que nos escuchan aquí, tanto en Canadá como en América Latina, cuéntanos cuál es la labor que hace una trabajadora de apoyo, un support worker como tú, con trabajadores migrantes en granjas. Normalmente lo que hago o lo que trato de ayudar a los trabajadores es llevarlos, por ejemplo, a las clínicas, que es muy importante, los servicios médicos. A veces no tienen por la limitación del inglés, o a veces hay muchos trabajadores que no saben ni leer ni escribir, porque vienen de poblados de México, de Guatemala, de los que yo he conocido, ¿no? Entonces, la limitación del lenguaje, entonces las llevamos bueno, la llevo a la clínica, ¿no? A la clínica, servicios médicos, fisioterapia, o a veces, por ejemplo, las aplicaciones WSIB. Hay muchas granjas, aunque tienen los dueños, por ejemplo, pero no tienen ese servicio, o yo creo que están, o no están familiarizados con el servicio, ¿no? De que tienen que llevarlos o tienen que ellos tener el soporte para llevarlos. Entonces, normalmente, pues ellos me hablan, yo los llevo, los apoyo a operaciones, por ejemplo, a urgencias, o a veces que no me es posible estar todo el día en urgencias, pues normalmente por teléfono igual le hago las traducciones y luego los paso a buscar, los llevo, los trato de apoyar en todo eso que es muy importante para ellos, ¿no? Ana, o sea que el trabajo de apoyo que tú realizas es con toda la gestión médica de salud, prestación del servicio de salud. De salud, y si tienen que cambiar su OHIP. Hay veces, por ejemplo, que hay trabajadores que llegan y las granjas no saben que tienen que tener su OHIP actualizado. Entonces a veces me comunico con el consulado y tú dices, ¿por qué yo? Porque lo vuelvo a repetir, a veces ellos no tienen ni correo electrónico, no tienen Ujú. ninguna, o sea, es muy difícil hasta para comunicarse. Aunque hablen por teléfono, la llamada es en inglés, aunque luego no saben se ponen nerviosos realmente, ¿no? Entonces trato de comunicarlos o mandar correo electrónicos igual para que le puedan hacer la actualización de lo que es el COWAN o el OHIP, ¿no? Hay muchas granjas que sí lo hacen. Hay una, por ejemplo, que es la que me baso más el tiempo con ellos y voy los llevo, recién llegan del avión, como quien dice, al día siguiente o a la semana, yo los estoy llevando al OHIP para que Pero, contémosle a las personas que nos escuchan en Latinoamérica qué es el OHIP. al OHIP es la tarjeta de servicio médico, Ujú. como, o sea, Ontario. de Ontario, ajá. Ujú, exactamente. Y mencionaste también otro documento. Puede ser hasta el número de seguro social, que si no, no Ajá. pueden trabajar con eso y a veces no lo tienen actualizado o vienen o son nuevos. Es que hay muchos diferentes factores, ¿no? La fisioterapia, se lastiman en el trabajo, a veces también se lastiman en el trabajo y no lo dicen por miedo a que no los pidan al siguiente mes, perdón, al siguiente año, ¿no? A la siguiente contratación. Entonces, pues trato de ayudarles a cómo aplicar y que no afecta realmente en nada, porque siguen trabajando, porque WSIB normalmente, WSIB ¿qué es? Es el seguro para los trabajadores de cualquiera, ya sean canadienses o agrícolas, es como un soporte que tienen para, ¿cómo se llama? Para hacer fisioterapia, para que realmente ellos puedan trabajar y funcionar bien en su trabajo, ¿no? Es como una garantía, Sí. ¿no? Entonces yo creo que vale la pena aquí que recordemos especialmente a las personas que nos escuchan fuera de Canadá, que los trabajadores temporales, migrantes temporales que vienen a trabajar a granjas agrícolas, mayoritariamente lo hacen por unos acuerdos que Canadá ha establecido con esos países. Entonces de México ocurre muchísimo, tú eres mexicana y tú apoyas a muchísimos trabajadores mexicanos, aunque no son los únicos, en general tú apoyas trabajadores de América Latina que no hablan en inglés, que llegan a trabajar aquí, que necesitan conocer el sistema, que necesitan entender su contrato, que necesitan entender el programa, ¿no? Porque a veces aunque ellos vienen y ya hacen parte de este programa, acá es que con tu ayuda o con el contacto que tienen con los trabajadores de apoyo es que empiezan a entender
ver, el programa funciona así, estos son los beneficios que tengo, estos son los derechos que tengo, si tengo un accidente médico, si tengo derecho a recibir atención médica y voy a estos hospitales, tú los acompañas y les haces la traducción, debo tener esta documentación. Pero entonces yo aquí tengo una pregunta. ¿Todas las granjas tienen un trabajadores de apoyo como tú? ¿Todos los trabajadores se benefician de este acompañamiento? No, desafortunadamente no. Hay muchos que sí, que hay personas que hablan español y ayudan, ¿no? O que están en el mismo farm, ¿no? Que en la misma lugar y ya van, pero no todos. Por ejemplo, ahorita me habla un trabajador diciendo de que la farm, la persona que normalmente los acompaña no está pidiéndome ayuda, ¿no? Entonces no hay problema. Yo cuando puedo les ayudo, los llevo, pero no todos lo tienen, realmente no todos. O sea, no, no ¿El, todos. el trabajo que tú haces lo haces porque la granja te contrata? Una granja me contrata, solamente una, y los demás no. Es porque ya me conocen, porque pues, aquí en las plazas se va corriendo la voz, ¿no? Pues me piden ayuda, ¿no? Y ya Entonces lo yo voy haces y como voluntaria. sí, exactamente. Y aquí quiero mencionar que Enlace también me habla por algunos mexicanos o que a veces necesitan ayuda igual, ¿no? De la Fundación de Enlace igual. Aquí quiero mencionar algo y es que a Ana la conocimos hace un poco más de un año por Enlace, que es una organización de mexicanos que existe hace más de 20 años, que de manera voluntaria se han organizado para apoyar a los trabajadores migrantes que vienen de México, precisamente por eso, porque no se habla el idioma, porque no se conoce el programa, porque no se conocen los derechos, porque no se conoce cómo acceder, porque no se conoce la documentación que deben tener, dónde solicitarla exacta, en todas esas situaciones. Entonces, mucho del trabajo que Ana realiza lo hace de manera voluntaria. Ana, yo te hago una pregunta entonces. ¿No es obligatorio que todas las granjas tengan a una persona como tú apoyando? No es obligatorio realmente. Sí tienen los derechos de que los acompañen, de que los den el viaje, ¿no? Que los lleven, pero por ejemplo una traducción, ¿quién la hace, no? O sea, es y médica, por ejemplo, ¿no? O sea, no, hay muchas cosas, o hasta para la compra, por ejemplo, donde yo trabajo, ahorita les dije, necesitan los nuevos que yo vaya con ellos, porque luego llegan y son nuevos completamente. Tú llegas a un país, otro idioma, no sabes ni qué comprar, ¿verdad? Por ejemplo, me tocó los guatemaltecos, ¿no? No saben, entonces es importante que aunque lleves a las tiendas de groceries, ¿no? De tiendas supermercado, tienen que saber, bueno, aquí se compra mejor o aquí es más barato, mira los mexicanos dónde depositan su dinero para enviar a sus países también, el lugar. Son detallitos, ¿no? Cuando llega, explicarle todo en español, cuando llega el bus o el camión para que los pase a buscar para llevarlos, cuando es una granja grande, cuando son granjas pequeñas, pues normalmente son algunas minivans o cosas así, ¿no? Pero hay muchas cosas importantes que son simples para uno que vive aquí, pero para ellos es algo muy grande, ¿no? ¿De cuántos trabajadores migrantes en granjas estamos hablando? Por ejemplo, en tu caso, empecemos más o menos un promedio de los que tú acompañas cada año. Ok, en la granja que estoy contratada normalmente son de casi 100 a 120 trabajadores. Las demás, pues son muchos trabajadores que apoyo, pueden ser igual como unos de diferentes lugares, ¿verdad? De 200, ciento y tanto, ¿no? Que no en todo el año, pero en sí ahorita que estoy checando son casi como 1,500 o 1,600 granjas que hay en toda la región del Niágara, no nada más en Niágara, o sea, en toda la región. Yo también he ido hasta personas que me hablan en Greensby o cosas así, que ¿Mil son seiscientas lejos, granjas? como 1,600 granjas, sí. Wow. O sea que estamos hablando de un número, si todas tuvieran un promedio de 100 personas, estamos hablando de un número muy grande de trabajadores migrantes. Sí, pero bueno, hay granjas pequeñas y granjas grandes, o sea, la donde yo trabajo es grande, es una de las reconocidas muy grandes, ¿no? Hay otras que son muy, muy grandes igual, hay otras que son muy pequeñas, o sea, que nada más vienen 5 trabajadores, 20 trabajadores, ¿no? En la misma ubicación que tenemos, en la misma granja que nosotros trabajamos, que yo trabajo, son 2 ubicaciones, en la otra nada más hay 24 trabajadores y en esta hay como 100, 80, depende, porque vienen a veces en enero, y en todo el año en general son la cantidad de trabajadores que llegan. Pero acuérdate que se van cada 8 meses. Hay unos igual, como dices tú, como comentaste, de 4 meses, de 5 meses, de 3 meses. O hay unos, ahorita de guatemaltecos hay de contrato de 2 años, ¿no? Ujú. También. Eh, También lo- mexicanos hay de 2 años también, ¿no? Pero no todas las granjas lo agarran así. O sea, depende a como
el contrato que agarren las granjas, ¿no? Pregunta rápido sobre estos contratos de 2 años para contarle a la gente, quienes vienen por 2 años, ¿tienen que estar los 2 años en Canadá o pueden ir a su país y descansar un ratico? Pueden ir cada año un mes, ese es el derecho. Hay veces que realmente pues no van, o sea, no van o se les pasa y tienen que hacer el siguiente contrato de venida. No sé cómo realmente, cómo se maneja bien, pero legalmente supuestamente debe ser un mes de vacaciones. ¿Y quién les paga ese tiquete aéreo? ¿Lo pagan ellos o lo paga la Ellos empresa? lo pagan. Bueno, que yo sepa, ellos lo pagan, pero los van dando en pagos o algo así. Ok, Creo que la granja paga un porcentaje y luego ellos también o algo así, ¿no? ok. Igual como la estancia, depende de diferentes granjas. Hay granjas que nada más por la luz y el agua, ¿no? Hay otros que pagan nada más $60 al mes o algo así, pero más que nada por los servicios. No es tanto la renta, es un servicio de luz o de agua o de los gastos, ¿no? Algo así. Bueno, y estamos hablando de ese número que te mencionabas de trabajadores migrantes. ¿Qué porcentaje vienen de Latinoamérica? ¿Hay o de otros? Nosotros sabemos que en Canadá en general el 70% de los trabajadores migrantes que vienen a granjas agrícolas vienen de América Latina y que de ese 70% el 80% de ese total vienen de México. Tú Sí, estás trabajando con con... nada más con guatemaltecos y mexicanos, vienen muchos jamaiquinos igual, que es lo que tengo yo notificación. Realmente no sé de qué otra parte del país, de otro país que vengan, pero no vienen de, o sea, no es muy común que vengan de Colombia, por ejemplo, de otros, es guatemaltecos, mexicanos y jamaiquinos. y filipinos, Y filipinos también vienen, sí, filipinos. ok. Pero mayor porcentaje confirman las estadísticas generales latinoamericanos. Latinoamericanos, sí. Bueno, Ana, para que empecemos a cerrar, en tu balance, ¿hace cuánto, pero antes de eso, ¿hace cuánto estás trabajando como support worker? Bueno, yo hacía voluntariado en el enlace en Toronto. Yo tenía un negocio de shows de fiestas infantiles y yo aportaba mi negocio o a veces entretenía a las personas cuando hacían los eventos para recaudar fondos, ¿no? Y ahora que me cambié a San Catharines, pues ya me usan más para estar más en contacto directo con los trabajadores también, ¿verdad? Ya. O sea, ya Entonces, estoy más, ¿cuánto tiene tiempo ocho sumas? años, ocho Ocho años y años. meses, como 6 meses, Ok. 8 años y medio, más o menos, sí. Entonces, lo que tú nos digas en la pregunta que te voy a hacer es muy valiosa y con gran conocimiento. ¿Cuáles son los mayores retos, las mayores necesidades por las cuales buscan a un support worker estos trabajadores migrantes en granjas? Mayores retos que estoy asumiendo esos mayores retos representan mayores necesidades de apoyo. Yo te puedo decir cuáles son los retos de los mexicanos o de los agrícolas que vienen. Porque realmente las granjas, pues esta granja me contrata, ¿verdad? Pero hay muchas que no las contratan. O sea, realmente que van solitos al médico y esas cosas. No te puedo decir realmente los retos, pero los retos, por ejemplo, para los inmigrantes o las personas agrícolas que vienen a trabajar, pues hay muchos. Uno, el lenguaje, pedir hasta un viaje, ¿no? Que te lleven a un lugar a otro también, ¿no? Los costos también, que a veces la gente abusa de eso. Estamos hablando antes de empezar de los impuestos igual, que ha llegado hasta ver fraudes con eso, ¿no? De que llegan, imagínate una persona que no tiene, o sea, el conocimiento también por la parte de que no tienen, no leen, no escriben, o a veces la ignorancia en cierta forma de llegar y no sé cuál es mi derecho, ¿no? O con quién ir a contratar y buscan una persona que sea en español, porque es lo más fácil, o se pasan la voz. Y, por ejemplo, de una persona me acaba de decir ayer, ¿no? Un trabajador, de cómo pasa el dinero, llega la persona a dejar los impuestos a los trabajadores en efectivo. Y él recibe, o ella, perdón, recibe los impuestos en su casa, o sea, porque está en la dirección todos los cheques abiertos o todos los Ok, sobres. espera para entender esto. O sea, va una persona a la granja, les Sí. ofrece el servicio de hacerles los taxes, les cobra en efectivo. Su tasa sí, el pago de ella sí, eso está O bien. sea, les cobran efectivo para hacerles los taxes. Sí, eso sí. Coloca Ah, esa persona coloca la dirección de su casa como residencia trabajador. para recibir el retorno de taxes del gobierno. Exacto. Y ¿Y qué esos pasa cheques, después de eso? ella no sé cómo le hace, imagínate, en lugar de llegar y dejarle los cheques a ellos, lleva el efectivo para darles. O sea, tiene algo aquí, una conexión de cómo ella puede cambiar esos cheques de a nombre de ellos
y después va y los llega y le da el efectivo a ellos. Nunca reciben papeles. Ahorita, por ejemplo, el muchacho que me enseñó ayer también fue la copia, de cuenta que le dio el sobre abierto, pero ya ves cómo vienen los papeles él tiene unos originales que se ve cortado el cheque y otros que vienen como fotocopia. O Yo vi sea, eso en una visita que hicimos contigo a Granjas Agrícolas el 28 de marzo. uh-huh, Varios de ellos dijeron que no recibían nada de regreso, otros dijeron que sí habían recibido unos sobres abiertos uh-huh. y ahora lo que tú nos cuentas es que una persona Ya recibe varias me han algo, contado, pero la de ayer me recibe esto y les da un dinero que ellos no saben si es lo que tienen que recibir, si es más porque es generosa o es menos. exacto. Y hay otra chica, perdón, otra chica también de la farma que me dice, de la farm que me dice que ella, la misma persona que está haciendo esto, ahorita estoy conectando a varias personas, ¿no? Que me están ya comentando, ella hasta tuvo que regresar dinero cuando ella es mamá soltera y todo eso, y hasta la bloqueó y ella tuvo que irse a otro lugar, a otra persona una compañía ya de contabilidad, y le dijeron que esto le puede hasta perjudicar a ¿cómo se llama? Su retiro, ¿no? O El sea, pequeño dinero una porque está, trabajadora de una farm, de una granja, ajá, una tuvo mexicana, que pagar de vuelta taxes. dinero. Oh my God. Ujú. Pero dinero que ella, yo creo que ella agarró, algo pasó, no sabemos, no me explicó bien, porque te vuelvo a repetir, ellos a veces no tienen tanta información y la información que me dan es una información también vagana, porque no es certera, porque también ellos, pues todos los papeles son en inglés, ¿verdad? O sea, ellos no, o sea, no comprenden tampoco, es lo que les van diciendo de una parte a otra persona, ¿no? Lo que le explican, ¿no? Pero ella dijo que la persona, el nuevo que contrató, la nueva empresa que contrató, mejor dicho, la empresa que contrató le dijo que pueden perjudicarles en su retiro cuando hacen todo esto, que como que está haciendo fraude, pues, ¿no? Entonces, Sí. Este es un tema que en esa visita que mencioné antes, donde estuvimos con Ana, donde abrieron las puertas a Mary Ward Center para que estuviéramos allá gracias a la credibilidad, a la confianza que tienen los trabajadores en Ana, pues los acompaña, les ayuda a transportarlos, a llevarlos a entender muchas cosas. Nos abrieron las puertas de sus casas y fue la gran preocupación que todos en todas las casas expresaron. O sea, sí, estamos hablando de cientos de trabajadores, de más de 100 trabajadores que expresaron esta em, como inconveniente, problema, frustración. Nos decían unos que pagaban $60, otros que pagaban $70. sí. Hagamos cuentas de que estamos hablando de 500 trabajadores y empecemos a multiplicar. Y además hagamos cuenta de lo que está pasando posteriormente con esto. Es algo que nos hemos comprometido como Mary Ward Center a investigar, a averiguar más y a tratar de brindarles la mejor información posible de vuelta a ellos. Es un compromiso en el que estamos trabajando. Ana, para terminar, ¿qué mensaje le darías tú a quienes nos escuchan en América Latina, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y que están pensando en venir a trabajar como trabajadores migrantes en granjas? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría incluir otra parte de lo que puede ser, lo que hacen de fraude para los mexicanos como los latinos o los agrícolas que vienen, cuando depositan el dinero. Eso se me faltó decirte. Ok. Cuando mandan los envíos, me ha pasado, he recuperado dinero de $2,000, de 1,000, de 500, por ejemplo, aquí ay, ¿cómo se llama? En Virgil, en Near on the Lake, hay un convenience store donde agarran y es como una persona asiática, algo así, entonces hasta los regaña, le pone la información incorrecta cuando depositan. Entonces una chica tenía la foto del depósito, pero dice no, que no quería no quería el papel, no, quería el papel original. Y dije, no, pues eso no tiene sentido, ya con el número de depósito sí. Hablé por teléfono con ella, a RIA, por ejemplo, que es la compañía, y resulta que no tenía bien sus datos. ¿Cómo se puede identificar ella? Si no le ponen bien su nombre correcto, no tiene bien sus datos, la dirección igual, le ponen dirección X, teléfono X, o sea, y también eso, hay mucho fraude con esos de los depósitos, de los envíos de dinero. Entonces ellos, pues ya lo perdí, piensan, ¿verdad? Vuelvo a repetir, porque no saben cuáles son la forma legal, ¿no? De llevar todo esto. Por eso siempre les digo pasen la voz,
de que tienen que tener su dirección de la granja, a veces ni tienen la dirección de su granja, de su propia granja, ¿no? O sea, tienen que tener la dirección de su granja, su número telefónico y correcto, y su nombre como está en el pasaporte, aunque les digan que no, porque lo que hacen es que ellos cuando empiezan como a cancelar o poner malos datos, cuando ya se van, están en México 4 meses, hay personas que no regresan, hay personas que regresan y lo reclaman a otras que ya dicen, no, ya lo perdí. Entonces todo ese dinero también y ahí, le digo, varios agrícolas recuperé, como a 4 le recuperé de un solo lugar, una de $2,000, otro de 500, 1,500 y 800. Imagínate cuánto se está agarrando esa persona y cuántos no pueden hacer lo mismo. Del mismo lugar. Esta es Ese una nada más del alerta mismo lugar. grandísima. Una Sí, alerta grandísima y una muy buena alerta para las personas en México, en Guatemala, en Honduras, en América Latina y para trabajadores migrantes aquí en Canadá. claro. Gracias a tu trabajo se pudo recuperar eso de un solo lugar y solo con las personas que tú tienes contacto. ¿Cuántas personas? Eso es otro tema para investigar. Claro, claro, claro. Claro, ahora sí, discúlpame, ahora sí me puedes volver a repetir la Eso pregunta. estuvo muy bien, ¿no? El mensaje, y esto es parte del mensaje que le envías a la gente que está en América Latina, en alguno de estos países y que está pensando en venir a trabajar como trabajador migrante temporal en granja o en lo que sea. Un mensaje, un consejo, una recomendación para ellos, un par. Claro, claro. ¿Qué le das de Yo un mensaje? mensaje a Sí, ellos, pues bueno, el mensaje sería que normalmente les dan la información toda en español, que realmente si no pueden leer o escribir, que les pidan apoyos a sus familiares, que les lean, les explican con sus contratos, porque le dan, por ejemplo, lo del seguro Cowan, que es el que normalmente manejamos aquí en Ontario, no sé cuál otro seguro trabajan en otras provincias, y dicen cuánto les cubre por tanto, o el seguro de vida, o qué va a pasar si ellos fallecen aquí, o todas esas informaciones que deben de dejarle claramente también a su familia, ¿no? a que lo Eh, traduzcan porque está en inglés o en francés. no, puede estar también en español, pero como te repito, hay personas que luego no lo leen o Ok. no saben leer o escribir, ¿no? Entonces es importante. Hay veces que no lo dan en español, pero en la compañía donde yo estoy normalmente lo dan y yo lo comparto siempre a todos los demás. O trato Ujú. de compartirlo. Hay veces que me dan papeles y yo lo traduzco para que a mí te lo tengan todo en español, ¿verdad? Pero bueno, ese es uno, como también ¿cómo se llama? Pues todo su contrato también, ¿no? Que sus derechos, todo eso también es muy importante que lo lean antes de regresar, antes de venir, por ejemplo, contratados, ¿no? Que Ujú. sepan cómo, con quién se van a comunicar. Aquí también, y bueno, es importante también siempre tener sus teléfonos con WhatsApp y con Mensajes de crédito, texto. crédito, cuando vienen, han habido muchas cosas de que de repente se pierden al mismo aeropuerto, ¿no? De que los están preguntando, se pierden en el grupo, no saben ni a dónde ir, ¿no? Ni cómo preguntar. O sea, es importante, aunque sea usar su WhatsApp o algo para comunicarse, ¿no? Con los mismos compañeros. Y no sé, pues pues yo creo que es el único consejo. Bueno, hay muchos consejos, ¿verdad? Y ojalá y que todos pudieran, o todas las personas latinas que estamos alrededor y que yo normalmente cuando llegué aquí a San Catharines, yo veía muchos grupos de agrícolas en los supermercados, en las plazas, y yo les decía, ay, les daba mi teléfono, les digo, cualquier momento que ustedes necesiten un apoyo de médico, en una traducción o cualquier cosa, pues yo estoy, ¿no? O no sé, y eso también es importante invitar a las personas latinas que estamos alrededor y si vemos personas así como ellos, pues ayudarle y darles un poquito nuestra parte igual, porque también fuimos inmigrantes, ¿verdad? Y sabemos qué difícil es los primeros días, los mismos para ellos, ¿verdad? Y pues darle un Claro poquito que sí. también de cariñito, a veces es muy bueno eso de que sientan que cuentan con una persona que puedan hasta hablar con el jefe, porque el jefe no habla español, ¿no? O sea, hay muchas cosas que por comunicaciones pequeñas, me duele el brazo, hay veces que no hay personas que hablen español, ¿no? Entonces, No, esto que dices es muy, muy valioso y tiene más valor viniendo de una persona con tanta experiencia, no solo como trabajadora de apoyo, sino como voluntaria, porque mucho del trabajo que haces ha sido como voluntaria 8 años. Ana, de verdad que agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. Esto es como para hablar una hora. claro, Eh, Qué desafortunado que el tiempo sea tan corto, pero yo creo que volveremos a hablar contigo porque la información es
de mucho valor y de mucha importancia para los trabajadores aquí en Canadá y para quienes están pensando en venir. Muchísimas gracias, Ana, y nos seguiremos viendo porque seguimos trabajando y apoyando el trabajo que haces tú también. Gracias por la invitación. Wow. Gracias, Sebas, para esta entrevista. Yo tengo una sugerencia a todas las granjas. ¿Quién sabe que si hay algunas granjas que nos escucha, algunos jefes de granja que escucha también esta emisión de radio? Sería bueno tener una persona como Ana en todas las granjas. Creo que sería algo de maravilloso. Haciendo enlace con organismo comunitario, con diócesis, la importancia de tener una persona como Ana en cada granja que acompañe, que sostenga, que en las cosas más sencillas esta gente. Creo que eso sí sería una sugerencia de hacer al gobierno de Canadá y a todas las granjas que nos empiecen a escuchar también, porque una experiencia como las de Ana haría bien a las granjas, a los trabajadores, para mejorar su trabajo, su vivencia, su seguridad, su bienestar y todos. Esa sí sería una sugerencia que hacer. Vamos por esa, desde aquí. Tendrías que hacer porque es algo de maravilloso. Yo creo que otra de las cosas que visibiliza Ana en esto es las estafas a las que están expuestos, porque a veces ponemos el foco en lo que les está ocurriendo dentro de las granjas, que está bien, y también hablamos sobre las vulnerabilidades que tienen por sus visas y sus permisos de trabajo cerrados, que claro es un asunto que abordar, pero otro que ella nos deja ver aquí es las estafas que tienen de la gente que está en sus entornos cuando tienen que hacer trámites como los taxes, que fue lo que nos mencionó en la entrevista, y también, por ejemplo, el envío de remesas. La estafa en el envío de remesas que ella advierte en esta entrevista, ella decía, recuperé de cuatro personas nada más que enviaban remesas, un promedio de $5,000. Significa que cuánto dinero estará siendo pues robado de las manos de los trabajadores antes de llegar las remesas a sus países por hacer mañoserías pues de gente que está aquí para hacer esos trámites, ¿no? Daniela, y esos cuatro, ese dinero lo recuperó, esas 4 remesas, las recuperó del mismo sitio. Del mismo Entonces, sitio, eso 4 personas con las que ella logra hablar le cuentan, ella nos dice, las personas pensaban que habían perdido su dinero. Claro, como no hablan inglés, Exacto. cuando ella va, reclama, ella nos cuenta que ayudó, que ellas habían tomado, tenían pantallazo de las transferencias, porque es eso que van a una máquina, te hacen todo en la máquina y no te entregan de pronto ni un recibo ni nada, entonces que tenía un pantallazo de esa, una foto que había tomado y con eso había un número de referencia, pero entonces que en el sitio decían, no, aquí no hay nada con el nombre de esa persona, aquí no hay nada con esa dirección. Entonces, por el número de referencia es que ella, hablando inglés, va y acompaña a estas personas y logra recuperarles el dinero. ¿Cuántos sitios hacen lo mismo? O que cuando iban a reclamar, luego nos contó fuera de micrófono que cuando iban a reclamar decía, ay, es que los datos estaban mal copiados. Entonces hay trabajadores que van y sí reclaman y otros que ya no van. Sí, Y usaban ese eso dinero como se pierde. excusa. Además, más cuando los países, los gobiernos, incluso aquí en este mismo programa, algunos de los invitados los hemos escuchado hablando de la importancia de las remesas de los trabajadores migrantes para los países de origen, que bueno, ahí tenemos punto también de discusión, ¿no? Por lo menos para profundizar el análisis de esas remesas, cuánto significan. Si significan demasiado y son tan importantes para las familias, primero, porque estas personas vienen, se separan, estos padres, estas madres se separan de sus familias, de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, esposas, de sus padres, madres, para enviarles dinero. Y primero son víctimas de esos fraudes asquerosos, de esas pequeñas tiendas, de esos pequeños lugares de comercio. Y segundo, además, lo que eso representa en las cifras globales que se presentan como la importancia de las remesas para los países, pues son unos pequeños criminales, personas que faltan, digamos, a la verdad o a la honestidad, quitándose esto. Ajá. Y los taxes también es otra de las cosas que revela el trabajo de Ana. Ya. De hecho, Daniela, fuera de la entrevista, mencionó el caso de estafas de sitio cuando realizan transferencias, remesas de dinero a los países.
Y ella ayudó a recuperar dinero de esos 4 trabajadores del mismo sitio, más de $5,000 que el sitio se estaba quedando con ellos. Y no sabemos cuánto lo hacen y no sabemos. Y apuntan mal los datos de las personas que envían el dinero. Eso, ella dijo, apunten bien su nombre, tenga siempre WhatsApp, el nombre verdadero, porque no, si no tiene la sugerencia de decir, ay, su nombre no estaba bien escrito. Entonces, es bien que ellos, escribir bien el nombre ya es algo de sencillo. Sí, Y también, Eva, como dijiste, el tema de los taxes es un asunto que desde hace meses llama la atención. No es algo de ayer y de hoy. El servicio es la misma lengua de los trabajadores. Yo lo veo también aquí en el Quebec con el francés. Si bien Canadá es un país anglófono, francófono, traer más de 60,000 trabajadores agrícolas que hablan español para un programa vital como es producir alimentos, demanda una responsabilidad firme en ese sentido. Brindar apoyo en su idioma, orientación en su idioma, que ellas puedan entender bien. Y mencionaron algo de los filipinos. Pensamos que los filipinos hablan inglés, pero no es cierto, hablan tagalo. Muchos llegan de campesitos, con bien como los trabajadores agrícolas. Aquí en el Quebec está lleno de filipinos o de malgacho. Entonces, ¿cuándo la importancia del idioma? Ella lo dijo muchas veces. Yo así creo que es. podríamos detenernos en este tema muchísimo tiempo, pero vamos a tener otra oportunidad para platicar con Ana. Seguro la vamos a convocar otra vez, pero como estamos a la mitad del programa, yo quiero invitarlas a ustedes dos a que demos un salto a la cancha de fútbol, porque estamos en una coyuntura muy importante, porque este 2026, ya en poquitos días, pues el mundo va a poner los ojos en 3 países, en México, Estados Unidos y Canadá, porque la Copa Mundial de Fútbol va a reunir a millones de personas en todos los rincones, pues de todos los rincones del planeta en estos espacios. Claro que sí, como cada vez que ocurre el Mundial es un espectáculo sin precedentes, una celebración del deporte, pero es también una ventana de oportunidad para quienes explotan a las personas más vulnerables. Cada gran evento masivo trae consigo un aumento en la movilidad de personas, turistas, trabajadores temporales, migrantes. Todos ellos están buscando una mejor vida, ¿no? Y otros un momento para entretenerse, pero en esta marea de gente hay víctimas potenciales de las redes de trata. Y este programa quiere traer esto a la colación porque es importante que estemos informados y prevenidos, que sepamos que este problema existe. Así que, ¿por qué hablamos de esto, Alessandra? Esto es real, ¿verdad? Sí, no es una teoría, es una realidad documentada en cada Copa del Mundo, en cada Juego Olímpico, en cada mega evento global. La trata de personas es la segunda forma de crimen organizado más lucrativa del mundo y se alimenta exactamente de lo que produce un evento como este. Movimiento masivo, demanda de servicios, zonas grises legales y fronteras más permeables. La pregunta no es si va a ocurrir, la pregunta es, ¿estamos preparados para impedirlo? México, Estados Unidos y Canadá comparten fronteras, rutas migratorias y la responsabilidad de proteger a su respectiva población, pero hoy la cooperación entre los 3 países para prevenir la trata sigue siendo insuficiente. Las legislaciones no están armonizadas. Los protocolos de identificación de víctimas varían y el tiempo se acaba. La Copa Mundial de la FIFA es el evento deportivo más visto del mundo y se celebra cada 4 años desde 1930. El récord de asistencia lo ostenta Estados Unidos con un total de 3.568.567 personas. De acuerdo con las entradas, tiquetes vendidos para los partidos de fútbol. Esta cifra no incluye a los participantes en los eventos gratuitos relacionados con los partidos del Mundial, conciertos, fan festival y otras múltiples actividades que realizan. En 2022, el Mundial pasado, más de 3.4 millones de personas asistieron al Mundial de Qatar, con una asistencia media de 53.191 personas por cada partido. Se recibió un número récord de 420.000 solicitudes de voluntarios, solo voluntarios, de las cuales se seleccionaron 20.000 personas, incluidas 3.000
voluntarias internacionales, voluntarios y voluntarios internacionales de 150 países diferentes para apoyar y llevar a cabo todos los aspectos y eventos del torneo. Durante la fase de grupos, que es la primera donde juegan todos este año van a haber más, ¿no? Antes eran 36, ahora son 48. Durante esa fase de partidos, que es la más concurrida porque hay más países participando, las redes del metro en Doha y el tranvía de Lusail registraron, oigan esto, estamos hablando de Qatar, que es un país al que no mucha gente fue por las dificultades que existen de visado, de trámites consulares y demás. Y oigan esta cifra, gente movilizándose en el transporte público, metro y tranvía. 9.19 millones de viajes se realizaron en esos 10-12 días, con un promedio de 707.032 personas movilizándose, pasajeros. El torneo atrajo a 5.000 millones de aficionados a través de todos los medios de comunicación posibles, televisión, plataformas digitales, redes sociales y plataformas de la Copa Mundial de Soccer. Eva, yo creo que con estos datos nos dejas ver la magnitud de la gente, pero es importante que entendamos que haya toda esta cantidad de gente, ¿por qué puede representar un peligro y un riesgo para la trata de personas? Bueno, Amnistía Internacional informó que desde que Qatar fue elegido sede de la Copa Mundial 2010, los trabajadores migrantes habían llegado en masa y la población había aumentado en más de 1 millón de personas. En diciembre del 2010, la población del Qatar era de 1,6 millones. Para 2018 había crecido a 2,7 millones. Entonces, los trabajadores migrantes representaban el 95% de la fuerza laboral de Qatar y trabajaban en la hostelería, el servicio doméstico, la construcción. En Human Rights Watch, en agosto de 2023, afirmó, con base en una investigación, que las embajadas en Qatar de 5 países, India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, confirmaron que al menos 6.750 trabajadores migrantes murieron en Qatar desde que otorgaron los Juegos de 2010. Wow, la verdad es que importante entender los cálculos del mundial anterior para proyectarnos a qué va a pasar aquí. Los cálculos en Toronto indican que va a haber un promedio de 350,000 personas en cada evento, o sea, en cada evento del festival de fútbol. Entonces, ¿qué debemos advertir sobre esto, Eva? Bueno, pensemos que junto con estas promociones de diversión han surgido temas problemáticos que ya estamos evidenciando en ciudades como Toronto. El transporte se congestionará, se interrumpirán las rutas regulares, se abrirán nuevas rutas, llegar y salir de los lugares de las actividades de los partidos será caótico. Los elevados costos de hospedaje cobrados en hoteles, en Airbnb, en hospedajes, están creciendo y ya la gente, ahora en estos últimos días que va a iniciar, ya las noticias empiezan a hablar de eso. Esta mañana en alguna emisora de radio nacional hablaban de los precios, cómo se habían disparado en hoteles y hospedajes. Y también se requerirán más trabajadores, mucho más trabajadores para estos espacios. Los habitantes de la calle, alrededor de los sitios de los eventos, proyectan una imagen negativa de la ciudad. Hay que moverlos a otros lugares, hay que cerrar refugios aledaños. Y esto ya lo estamos viviendo en Toronto desde hace 2, 3, 4 meses atrás. Eva, Alessandra, la verdad es que encima de todo, este es un asunto que los organizadores o los patrocinadores del evento hablan poco sobre el tema de los riesgos que enfrentan las personas que están asistiendo a estos eventos masivos, ya sea que hablemos de los eventos que pagan para entrar o incluso de los espacios públicos que van a haber aquí en la ciudad de Toronto, como en todas las ciudades donde van a haber los partidos. Tampoco se habla, pues, por ejemplo, de la dificultad que hay en encontrar personas de todas las edades, de todas las procedencias, de todos los países, así como de todas las orientaciones sexuales. De ello, pues, como tú dices, habrás escuchado esa entrevista recientemente, pero muy poquito lo dicen las noticias, los comerciales pagados, los responsables del evento. ¿Cómo ven ustedes? ¿Están haciendo cargo de esa comunicación? Sí, estos eventos masivos mueven billones de dólares en profit para la industria que
los Gesta y sus aliados comerciales. Están listos a hablar de diversión, entretenimiento y show, sin querer, sin mencionar ni admitir que también existe riesgo y que reconocer su latencia es el primer paso para prevenirlos. Así es. Entonces somos nosotros como sociedad civil, desde nuestras organizaciones, desde estas emisoras, radios comunitarias, desde las iglesias, desde las escuelas, los proyectos, las actividades y espacios ciudadanos, quienes tenemos que promover la educación, aumentar la conciencia y hablar de los riesgos, de cómo identificarlos y cómo prevenirlos. Imaginemos que en cada una de estas ciudades, hablemos solamente de Canadá, Toronto y Vancouver, se reúne solamente 350,000 personas en cada evento. Y multipliquemos eso por 16 ciudades y por más de 100 eventos que se van a realizar con estas actividades de diversión que serán realizadas. Estamos hablando entonces de millones de personas que se juntan, que se ponen en riesgo. Recordemos que cualquiera puede ser víctima de trata de personas porque cualquiera puede ser un tratante de personas y en la multitud nosotros es muy difícil que reconozcamos. Pero digamos que lo que nos hemos propuesto como organización es que hemos empezado a hablar de este tema desde hace más de un año, es que el trabajo en alianza, educar sobre los riesgos, cómo identificarlos y cómo prevenirlos es fundamental. Y como no queremos asustar, también hemos estado pensando y escuchando y tratando de diseñar algunas estrategias para prevenir. Las escuelas, las iglesias, los centros comunitarios, los clubes deportivos, las bibliotecas, etcétera, son espacios vitales para difundir información, para educar. Un afiche, un flyer puede ser visto no por 350,000 personas, pero cada día por 10 o por 20 que pueden estarle contando a otros. Entonces, difundir información sobre los riesgos y cómo prevenirlos en estos espacios es muy importante. Los establecimientos comerciales donde se reunirán grandes masas de personas para ver los partidos de fútbol son espacios de alto riesgo. Habrá alcohol, habrá comida, habrá muchísima gente, por lo tanto, también deben ser espacios de prevención. Un póster, un panfleto en los baños, en las paredes, en las puertas del lugar, pueden ser una buena oportunidad también para difundir em, eh, estrategias de prevención. Internet y social media, ya veíamos los más de 5,000 millones acudieron al evento, si no fue en persona, fue a través de estos medios. Estos son espacios donde la información se traslada ágilmente, ágil y masivamente. Todo tipo de información para capturar víctimas, para engañar a las personas, para presentar ofertas falsas, tienen que ser, tenemos que contrarrestarlas con información verdadera, con información real, con información veraz. La invitación es como que volvámonos ciberactivistas durante un mes y brindemos información cierta. Me queda más claro dónde se tiene que operar, dónde se tiene que empezar a difundir el mensaje, Eva, porque tiene razón, en esos espacios es donde debemos difundir los mensajes, pero ¿cuál es el mensaje en particular? Como siempre se ha dicho, este programa, además de hacer conciencia, busca entregar herramientas que nos ayuden a prevenir este tipo de vulnerabilidades. Entonces, ¿qué es lo que se les puede recomendar a las personas que están participando en el evento o en actividades anexas al evento? Claro que sí. Un objetivo es que las personas de todas las edades y que todos hagamos un plan seguro que incluya aspectos como los siguientes, y esto muy referido y muy enfocado a quienes están en las ciudades donde habrán los partidos de fútbol y donde habrán los eventos masivos. Primero, informarse acerca de esos eventos, de los horarios, de los lugares donde van a realizarse, en sitios ciertos y verificables. Que las fuentes de información sean seguras, que revisen anticipadamente las rutas de acceso, las rutas de ingreso y salida, los buses, los tranvías, los metros, los lugares donde se van a realizar. Compartir información sobre los sitios en los que se estará y al menos un horario aproximado de llegada y salida. Esto se lo decimos muchísimo y se lo repetimos muchísimo, especialmente a la población joven. Infórmenle a su papá, a su mamá, a su hermano mayor, a su tía, a su mejor amigo que va a ir a este lugar,
¿Cuál es el sitio exacto? ¿A qué hora sale y a qué hora se estima regresar? Asistir a los eventos en grupo y con grupos de personas conocidas de confianza de largo tiempo, porque es que los jóvenes especialmente también conocen por internet, por Instagram o por cualquiera de estos medios a una persona 4 horas antes y lo llaman amigo y van a encontrarse con esa persona. Son personas que realmente conozcan, que sepan dónde vive, que conocen su familia, el colegio, lo que sea, no con una persona a la que recientemente conocieron. Tener un plan seguro y un plan y un lugar de encuentro si alguien se pierde del grupo. La recomendación fue vayan en grupo y vayan con personas conocidas. Una persona, un criminal que quiere hacerle daño a alguien, va a intentar separar a ese alguien del grupo por alguna estrategia, para invitarle una gaseosa, para invitarle una gomita, para que lo acompañe al baño, yo no sé, para lo que sea, para fumar un cigarrillo, para usar el vape, lo que sea. Entonces identifique esas estrategias. Primero, no se deje de separar del grupo, pero si llegase a ocurrir eso, acuerden con anticipación el lugar donde se van a encontrar. Si alguien se pierde, entonces todos acudan a ese lugar y empiecen a buscar a la persona. No aceptar transporte, ride de nadie que no conozcan. Van a cansarse porque van a estar horas de pie en la rumba, saltando, disfrutando la música y los transportes van a estar cerrados. Entonces van a tener que caminar cuadras, 10, 12, 15, 20 cuadras. Entonces, yo te llevo, y tranquilo. Así sea, tenga la señora con la cara más parecida a la tía más bella de la familia. Es que los traficantes usan a personas que nos generan confianza. Claro. Eva, me pregunto si las palabras clave son vitales en estos espacios, porque la inteligencia artificial ha hecho que las estafas a veces ya suenen como nuestra familia, que suenen como nuestros amigos, hermanos. Las palabras clave también importantes, ¿no? Con las personas cercanas. Claro que sí. Mira que nosotros lo que mencioné, nosotros llevamos un año investigando esto, hemos participado en reuniones con Alessandra, la primera fue en abril del año pasado con organizaciones en Montreal, en Vancouver, en Estados Unidos, en México y aquí en Toronto hablando de esto. En agosto del año pasado nos volvimos a reunir en Montreal, ha sido como un año investigando y encontrábamos, por ejemplo, propuestas falsas, post en social media falsos para voluntarios. Cuando ya habían cerrado las convocatorias oficiales para voluntarios, habían unos posts falsos pidiendo voluntarios de ciertas edades, de ciertos, pidiendo foto, pidiendo direcciones cuando eso nunca era pedido. Entonces eso Dios. empezamos a advertirlo con los jóvenes, con estudiantes, porque es que son cosas que hay que mencionar. Y quiero promover rápidamente, Daniela y Alessandra, nosotros entonces en todo esto creamos una estrategia tratando de volvernos cibernautas y de ponernos también en el ciberespacio, que es donde más vuela el fraude. Entonces empezamos a trabajar desde hace unos 8 meses en esta estrategia y creamos un sitio web que se llama World Risk 2026. Riesgos globales, mundiales 2026. Es un sitio web para promover mecanismos de autocuidado durante eventos masivos. Está compuesto de 3 herramientas básicas: información general, una sección donde se habla de los riesgos, cómo identificarlos y donde se promueven algunos mecanismos para prevenirlos. Unos talleres que en casa lo pueden hacer con los papás, con sus hijos, los maestros en la escuela, centros comunitarios con los grupos, los centros deportivos. Están compuestos de un video que dura entre 1 minuto y medio y 2 minutos y 2 preguntas. Son 5 workshops, 5 talleres para hacerlos de esa manera. Y unas herramientas que están subidas para distribución masiva. Pueden descargarlas, imprimirlas y ponerlas en sus lugares, en los restaurantes, en las bibliotecas, centros comunitarios, o si quieren que se las enviemos, nosotros se las enviamos porque las estamos imprimiendo. Y identifica los sitios como sitios libres de trata de personas. Así se identifican ustedes como unos contribuyentes a prevenir que más personas sean víctimas de la trata de personas. Creo que podemos poner el link para acceder al sitio para quienes nos escuchan, ¿cierto, Sí, Daniela? en este momento está rotando el link en la parte de abajo de esta entrevista para quienes nos escuchan a través de la radio. Pueden buscarnos en YouTube, en la página de CHH 1610 AM, en la página de YouTube o en la página de Facebook también del Mary Ward Center está este momento el video. Pero si no, www.marywardcenter.ca/2026-world-risk.
Esos son los datos. Alessandra, nos va quedando poco tiempo, pero desde Montreal también, ¿cuál es el pulso que se siente respecto al Mundial? Bueno, aquí no se siente mucho porque no hay equipo que va a jugar aquí en Montreal, pero tuvimos un evento masivo de la Fórmula 1 este fin de semana con muchísima gente voluntaria, entonces hay siempre los riesgos. Hay muchos que van a llegar a Montreal para después ir a Toronto, entonces primera llegada es aquí. Es cierto que los riesgos del evento masivo, aquí hay los canadienses que están jugando y hay colas de gente en el centro de la ciudad. En este fin de semana se juntaron los canadienses con la Fórmula 1, había gente en cada lado, los bares, los hoteles, las calles, y creo que siempre hay eventos masivos donde la gente se une, donde hay trabajadores, donde hay jóvenes que hacen voluntariados. Entonces, trabajar en alianza, los que ha dicho Eva, para mí es la cosa más importante. Creo que intentamos en todas las maneras de dar mensaje, de dar consejo. Aprovechen, porque algo es bueno, aprovechar, jugar, ser alegre con los amigos, con gente de confianza, para que un evento de alegría no se transforme en un evento de tragedia, de riesgo, y donde alguien cae víctima y se puede transformar en algo de muy malo. Gracias, Alessandra. Eva, antes de irnos, yo sé que el Meriguard está haciendo también acercamientos con el municipio para saber qué está haciendo el municipio por la prevención. ¿Tenemos noticias sobre el trabajo que ha hecho aquí la ciudad de Toronto? Conté brevemente, sí nos ubicamos a la persona que se llama gerente del evento que vendrá de este Soccer World Cup, y escribimos a la gerente, escribí personalmente a la gerente un mensaje largo presentándonos el trabajo. Muy rápido nos respondió, como en el primer día o siguiente día, remitiéndonos a su asistente, quien también así súper rápido nos respondió remitiéndonos a la secretaria. Ahí murió. 2 veces el mismo intento, 2 veces el mismo proceso. Entonces, no logramos nada. Ellos Bueno, están ocupados de la diversión, nosotros tenemos que ocuparnos como sociedad civil de la prevención de cualquier tragedia. bueno, nosotros hacemos nuestra parte, pero también ponemos como el llamado de atención, ¿no? Este es un trabajo de todos, la trata de personas, un trabajo, un delito que se tiene que prevenir desde todas las aristas. Llegó otra vez nuestro tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias a las dos. Sus palabras finales, tenemos unos 30 segundos. Alessandra. Aproveche ese tiempo de juego, de alegría, pero cuidado, los riesgos están, las personas que van a profitar están, existen. Entonces, que sigan, escuchen otra vez esa entrevista y sigan todas las sugerencias que Eva les dio. Eva, muchísimas Visiten, gracias. visiten Worldlist 2026. Y ahí está toda la información. Ahí vamos a estar, Eva. Muchísimas gracias a las dos. Para mí siempre un placer aprender de ustedes que están trabajando de la mano, de manera directa con este tema que es tan importante para todos. Y hasta ahora escucho gente decir que cree que la trata de personas aquí no existe. Y me alegra que estos espacios nos digan, sí, existe, debemos trabajar para prevenirla y todos podemos hacer algo. Así que muchísimas gracias. Como toda la audiencia sabe, nos reunimos todos los últimos lunes de cada mes en este programa que se llama No hay trato con la trata, que se difunde a través de varias redes, de varias radios y redes aliadas que nos ayudan a difundir el mensaje. Gracias al Meriguard Center, gracias también a la Diócesis de Montreal y a CHH 1610 AM. Y gracias a quienes estuvieron reaccionando durante el programa. Tenemos ahí mensajes en el chat y eso. Néstor, Ay, Félix, gracias. gracias. Gracias a quienes están aquí también con nosotros. Tenemos que despedirnos, el tiempo en radio es así. Nos vemos, que tengan un muy buen día. Hasta luego.